Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. Este video es como unos consejos básicos que yo quiero dar a todas aquellas personas que quieran iniciar en el mundo del macro y el macro extremo. Todo a raíz de una pregunta que me hicieron por Instagram, entonces pues yo quise como recopilar como como las preguntas más comunes que me han hecho, entonces como que para resumir todo en un video. Y pues si ustedes tienen más preguntas en el futuro y tienen más, por ejemplo, la comunidad crece, pues ustedes me pueden hacer nuevas preguntas y pues puedo hacer otro video recopilándolas. Entonces vamos con el video. Bueno, la primera pregunta que yo he visto que es como de las más comunes, que es que me preguntan con qué lente empezar, si con un lente de microscopio como este o con un lente como el AUA 2.55x Ultra Macro. Desde mi punto de vista, bueno, esta es muy buena opción en el caso de que ustedes ya tengan como todo configurado, por ejemplo ya tienen los tubos de extensión y todo. Yo recomendaría empezar, si ustedes van a empezar, no tienen ni idea del macro extremo, que empiecen con el AUA 2.55 Ultra Macro. ¿Por qué? Porque al tener, por ejemplo, una distancia focal definida, por ejemplo el 4x, nosotros no podemos jugar con la composición, y ustedes tienen que ser conscientes que, por ejemplo, cuando nosotros estamos empezando, lo que necesitamos es experimentar y practicar. Entonces nosotros vamos a la tendencia de fotografiar muchas cosas, objetos, insectos, texturas. Entonces no todas las texturas, no todos los objetos, no todos los insectos son del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, con alguna mosca, con este lente nos va a quedar muy alejada o nos va a quedar muy pegada. Y por ejemplo nosotros queremos una composición de todo el rostro del insecto. Entonces nos vamos como a frustrar un poco en ese sentido. Entonces, por ejemplo, teniendo el 2.5 5x Ultra Macro, tenemos un rango de juego de distancia focal muy bueno, por ejemplo, para alcanzar detalles o, por ejemplo, que queramos componer una foto. Entonces, por ejemplo, una mosca con, no sé, o dos moscas, en el caso de algunas personas que ponen dos moscas juntas, que con ese lente no se podría hacer, porque es una distancia limitada. Entonces, en mi opinión personal, yo empezaría por el agua. Yo no empecé por el agua porque pues yo no sabía de la existencia de la marca en ese momento. Fue como mi punto débil. Además podemos jugar con aperturas, entonces la apertura del agua es hasta f22, que nos da más juego, por ejemplo, de esto con una apertura fija. Entonces podemos definir qué número de fotos queremos, si más fotos o menos fotos, dependiendo nuestra capacidad del riel o cuántas fotos querramos tomar. Eso sería como desde el punto de vista del macro extremo para empezar. Entonces ya, por ejemplo, si nosotros queremos avanzar, pues si ya no hay forma, ya tenemos que comprar un lente microscopio, un Nikon, un Mitutoyo 20X, pero eso ya sería para alguien muy especializado, por ejemplo, fotografiar ojos de insectos, patas de insectos o incluso escamas de mariposas, de alas de mariposas. Entonces, esa es mi primera recomendación. Si quieren empezar, empiecen con el AOA. La AOA nos da mucha flexibilidad y nos da buenos resultados. La segunda pregunta que más me han hecho es fuelles o tubos de extensión. Yo siempre he trabajado con tubos de extensión por sencilla razón, por varias razones. Primero, que los tubos de extensión nos dan mucha más flexibilidad a la hora de trabajar, porque podemos comprar, por ejemplo, diferentes longitudes. Entonces, por ejemplo, tenemos de 50 milímetros, de 25 milímetros, de 5 milímetros. Entonces nos da un rango de juego muy amplio, similar o muy similar al del fuelle. Muchas personas dicen que prefieren el fuelle pues por la flexibilidad, porque pueden aumentar o reducir la distancia focal dependiendo del lente que estemos usando. Por ejemplo, este lente Stereoscope trabaja a una distancia del sensor a la óptica de 160 milímetros. Entonces pues lo que tenemos que hacer es sumar 50, 50 y 10 milímetros daría 160 milímetros. Pero ¿cuál es la desventaja con el fuelle? Que la mayoría de los fuelles tenemos que comprarlos de segunda, y al ser fuelles antiguos tenemos la desventaja que, por ejemplo, que el fuelle salga con grietas, con agujeros, que estén llenos de polvos, que estén mal cuidados, que estén llenos incluso de hongos o de humedad en el interior. Entonces eso a veces puede afectar
eso podría afectar nuestro sensor y podría ser como el inicio o podría ser un buen principio para meter más polvo al sensor. Entonces si por ejemplo conectamos un fuelle viejo lleno de polvo, se nos va a llenar el sensor de momento. Yo creo que eso nadie lo cree, nadie lo quiere, especialmente en el macro extremo, que si tenemos, eso es otra cosa, si nosotros tenemos cosas microscópicas en nuestro sensor de polvo, se van a ver, el resultado final en la foto se va a notar. Entonces ojo con eso. Los tubos de extensión tienen una ventaja, que es que al trabajar a magnificaciones altas nos ofrecen mayor estabilidad con este aparatico. Entonces lo que hacemos es insertar el tubo de extensión acá y nos va a dar mucha estabilidad, y esto va sobre el riel. Entonces vamos a evitar como esas micro vibraciones y evitar pues desenfoque a la hora de hacer el apilamiento. Eso es otro consejo que yo les daría. Bueno, esto ya es más para aquellas personas que pues estén más como en el macro. ¿Vale la pena el autofocus? Desde mi opinión personal, no. O sea, si ustedes tienen el dinero para comprarse, por ejemplo, un Fujifilm 80 milímetros de $2.200 neozelandeses con autofocus para hacer macro, pues está bien. Pero de lo contrario, pues yo recomendaría uno manual como este, porque pues nosotros a la hora de tomar fotografía de insectos pues tenemos un truco, que es que se hace temprano en las mañanas, donde las temperaturas son bajas y los insectos son casi inmóviles, y nos podemos acercar y jugar con ellos. O en el caso mío, yo tengo una técnica que yo llevo unos tarritos, unos containers, los capturo, armo como todo el escenario en el escritorio, pongo hojas, rocas, como yo lo quiera poner. Y en el caso que se me llegue a escapar, pues lo puedo volver a capturar y lo pongo así, tomo las fotos y lo libero. Sencillo. Entonces, en el caso de Fuji tenemos dos opciones, que es como el 60 milímetros macro y el 80 milímetros macro, pero pues el 60 milímetros al 80 tenemos como una diferencia de precio grande, y pues básicamente se debe a que el 60 milímetros es 0.5 macro, no es 1 macro. Entonces ahí radica la diferencia de precio. Entonces depende de cada uno. También tenemos opciones como el Samyang 100 mm 2.8, es buena opción también, pero pues no lo he probado. He probado el Laowa y lo puedo recomendar. Casi todas mis fotos son hechas con lente Laowa o con este microscopio o con el Nikon. Entonces pues muchas gracias por el video, espero se suscriban. Si se suscriben, activen la campanita, porque aparentemente eso afecta. Entonces la campanita, les llega la notificación, abran la notificación y vean el video, porque si no YouTube pues la desactiva automáticamente, porque pues que eso quiere decir que ustedes no están interesados en el contenido. Entonces pues si ustedes quieren, pues háganlo, y pues, obviamente no están obligados, pero si quieren pues yo voy a tratar de subir videos seguidos, pues lo más seguidos que pueda, y pues obviamente enfocado pues en lo que ustedes me pidan. Entonces muchas gracias, espero les haya gustado y nos vemos.